¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, como te lo digo todas las noches, la realidad, lo que otros no te muestran, lo que otros a diario te ocultan, aquí te lo seguimos mostrando. Hoy tenemos un programa donde varios son los temas que están presentes. Hay durante las últimas semanas, a partir de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, una presión de todos aquellos medios que mintieron sistemáticamente sobre la desaparición de Santiago Maldonado, que creaban pistas falsas, que creaban teorías falsas diariamente, a la par que aquí las veníamos haciendo caer con los datos del expediente y de la realidad y de los testimonios. Todo eso, presionados por el gobierno, también buscan que la causa Maldonado se termine, que fue un simple accidente, que Santiago Maldonado se ahogó, donde la Gendarmería no tuvo ningún tipo de participación. Y una vez más, la fiscal que participó, la fiscal Ávila, que ha dejado mucho que desear a lo largo de todo el proceso judicial, le pidió en las últimas semanas al juez Geral que elimine de la carátula del expediente la figura de desaparición forzada y pase a otra mucho más benévola. Pues hoy el juez Gustavo Geral ha denegado ese pedido y la causa de Santiago Maldonado se va a seguir investigando como desaparición forzada. Porque hemos visto que queda mucho por investigar todavía. Porque además muchos gendarmes tienen que hablar todavía. Y el juez tiene que despejar las dudas que la propia familia de Santiago Maldonado tiene sobre el papel que cumplió la Gendarmería. Y hay que despejar las dudas si es que la Gendarmería no empujó a Santiago Maldonado a que se ahogue en el río Chubut y, pudiendo tal vez hacer algo para salvarlo, ¿lo dejaron morir ahogado? Eso también lo tiene que desentrañar la justicia, porque hay que despejar muchas dudas. Ni hablemos de la geolocalización del celular que nunca se hizo, que podría haber ayudado mucho en la causa. Porque cuando el celular de Santiago Maldonado sonó durante 18 segundos en un lugar determinado, la justicia que tenía el dato de Movistar podría haber investigado y se podría haber sabido dónde sonó, en qué circunstancia y quiénes rodeaban esa acción. ¿Todavía hay tiempo? Sí hay tiempo. Y esto es lo que se le pide a jueces de la nación, que hoy por un lado vemos que tienen muchas ganas de investigar y mandar presos, que por el otro lado hay jueces que parece que quieren dormir causas, frenar causas y que pasen al olvido. Como pasó al olvido ya el submarino San Juan y los 44 tripulantes. ¿Quién habla hoy del submarino San Juan y de los 44 tripulantes? ¿Algún funcionario del Gobierno Nacional se ha acordado en vísperas de la Navidad de la angustia de los familiares del submarino San Juan que aún no saben qué pasó, cuya búsqueda se abandonó? Ya ni siquiera los partes de la Armada diario se dan. Ya nos hemos olvidado del submarino San Juan. Pero bueno, hay para seguir metiendo presos todos los días, que parece que es lo único que importa en la Argentina para tapar muchas cosas de la realidad cotidiana que no se quieren mostrar. Como lo que dijo hoy la advertencia de un obispo del conurbano profundo, del obispo de Quilmes, Monseñor Tisera, que dijo: la realidad es preocupante. La realidad es preocupante. Lo dijo el obispo de Quilmes. Enseguida vamos a ver, porque amplió el concepto y amplió también lo que ha dicho sobre la realidad en las zonas profundas del conurbano.
Ese va a ser un tema también. El gobierno tiene que hacer muchas cosas feas, lo dijo Gustavo Grobogopatel, pero también hoy, de la mano de Alejandro Berkovich, vamos a desmenuzar el pensamiento íntimo de muchos empresarios de la Argentina, que tuvieron esta semana una reunión y donde adjetivaron sobre la gestión que pasó, sobre algunos exfuncionarios del gobierno y que hablaron lo que esperan del actual gobierno. Y nos gobernó gentuza, por ejemplo, lo que decía un empresario de lo que cuenta hoy Alejandro Berkovich en su panorama semanal en el diario económico BAE. Nos gobernó gentuza. Esa es la adjetivación hoy que se hace en ciertos estamentos del poder de la República Argentina. Como antes, cuando Alfonso Prat-Gay decía la grasa militante sobrante del Estado, algunos empresarios hablan de gentuza. Enseguida nos va a contar todo esto Alejandro Berkovich. Vamos ya a una causa que nunca hemos abandonado y que seguimos, porque como indicaba recién, se necesita que la justicia profundice y que sea la justicia, el juez Gustavo Geral, quien nos diga a los argentinos qué pasó con Santiago Maldonado. Vamos a recordar el pedido de la fiscal Ávila al juez. Todas las medidas de prueba han arrojado datos objetivos y contundentes que indican a esta parte la necesidad de orientar la investigación en el marco de una causa por muerte dudosa. No se ha comprobado ni siquiera mínimamente ninguno de los elementos para la desaparición forzada. Esto decía la fiscal Silvina Ávila. Uno se pregunta, o uno debería preguntarse, ¿qué hizo la fiscal Silvina Ávila en el transcurso de la investigación cuando Santiago Maldonado estaba desaparecido y nada se sabía de él? ¿Qué hizo para saber, para buscar qué había pasado con Santiago Maldonado? Lo que dicen los que saben y han seguido la causa sostienen que muy poco, ¿no? ¿Qué ha contestado hoy el juez federal Gustavo Geral? Al pedido de recaratulación del expediente, teniendo en cuenta la etapa procesal que se transita, dicha circunstancia no es relevante para el trámite de la investigación, puesto que lo esencial son las medidas que se materializan con la finalidad de dilucidar los hechos. Acá también es necesario que el juez Geral ponga un poquito, que apriete un poquito el acelerador, y que profundice la investigación. Hay elementos muy claros y muy contundentes en torno a lo que fue la gendarmería. Fíjese que hoy se supo que la investigación, por ejemplo, por el asesinato de Rafael Nahuel en Bariloche, ya arroja que hay 3 prefectos del grupo Albatros identificados que portaban armas con munición 9 milímetros y que habrían sido algunos de los 3 los que dispararon, terminando asesinando a Rafael Nahuel. Es decir, ahí la investigación judicial por el caso del asesinato de Rafael Nahuel en Bariloche ya tiene identificado a 3 integrantes de la prefectura del grupo Albatros, que serían los autores del asesinato, porque recordamos, fue un asesinato. Por la espalda, lo mataron con arma de fuego. Integrantes de una fuerza de seguridad que no había enfrentamientos, ningún tipo de enfrentamiento, porque la investigación judicial no pudo encontrar ningún elemento que pruebe el enfrentamiento del cual hablaba la ministra Patricia Bullrich. Entonces uno se pregunta, si allí actuaron de esa forma, ¿cómo habrán actuado los gendarmes con la ferocidad de ese operativo que incluso avanzan mucho más allá de las órdenes judiciales, ingresando al territorio mapuche, cuando decían, lo vimos esta semana, hay que matar uno, y disparaban también ellos con balas
9 milímetros. Habló Sergio Maldonado hoy sobre la causa y dijo lo siguiente. Al quedar impune y seguir así como estaban desbocados, directamente ya no necesitamos desaparecer a alguien, como lo desaparecimos. Quisimos callarlos con toda la campaña sucia que se hizo, contra los organismos, contra la familia. Entonces esta vez directamente vamos y le pegamos un tiro. Incluso no fue Gendarmería, fue Prefectura. Entonces los tres dependen del mismo Ministerio de Seguridad. En un lado investiga Prefectura y en el otro lado mata Prefectura. No hay ningún imputado, o sea, pasa todo desapercibido. Entre las tres, Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, los tres del mismo Ministerio de Seguridad. Entonces, ¿cómo haces para que tener una justicia imparcial si los tres dependen del mismo Ministerio de Seguridad y los tres están avalados por la misma ministra que es Bullrich? No, la pregunta que se hacía Sergio Maldonado, ¿no? Justamente de lo que veníamos hablando, el proceder de la Prefectura en el asesinato de Rafael Nahuel y el proceder de Gendarmería tras la desaparición de Santiago Maldonado. Vamos a la actualidad. Habló un obispo del conurbano más profundo, el obispo de Quilmes, Monseñor Tisera. Fíjese lo que advierte el obispo de Quilmes. La realidad es preocupante. Hay datos que son irrefutables, como que ha crecido el número de asistentes en los comedores, que los chicos comen menos de un plato de comida porque el sobrante lo llevan a sus casas para sus abuelos y padres. Y esa complejidad social que se está dando nos preocupa. Apelamos a que nuestros dirigentes tengan cordura y que para cubrir un déficit económico no se les saque a los sectores más vulnerables, como es el caso de los jubilados. Carlos José Tisera, obispo de Quilmes. Yo no quiero pasar desapercibido, porque está hablando la Iglesia. Usted sabe que hay un nuevo obispado en la Argentina, mejor dicho, hay un nuevo episcopado que está reflejando mucho más el pensamiento del Papa Francisco y que está teniendo este nuevo episcopado, en cabeza de Monseñor Ojea, un nuevo contacto con la realidad social que vive la Argentina. No está mirando para el costado, se está metiendo, como muchos curas, de los curas de Opción por los Pobres, o de los curas que todos los días la tienen que pelear duro en estos comedores donde le dan asistencia y comida a muchas familias necesitadas, donde ven la realidad. Entonces, la advertencia de un obispo hoy por hoy no puede pasar desapercibida. Están ellos con la realidad dura y cotidiana. La ven todos los días. Entonces yo quiero volver, por favor, a lo que dijo Monseñor Tisera. Fíjese acá lo que dice: los chicos comen menos de un plato de comida porque el sobrante lo llevan a sus casas para sus abuelos y padres. Y esa complejidad social que se está dando nos preocupa. Apelamos a que nuestros dirigentes tengan cordura y que para cubrir un déficit económico no se les saque a los sectores más vulnerables, como es el caso de los jubilados. Claro, porque además, con este ajuste a los jubilados que votó el Parlamento argentino con la asistencia de gobernadores peronistas y diputados peronistas, no solamente se le va a sacar el año que viene a los jubilados, se le saca a los sectores más vulnerables de la sociedad, como son los chicos. 50% de la pobreza son chicos en la Argentina. Y se le va a sacar de la asignación universal por hijo. Son 700 pesos. Como se pregunta Monseñor Tisera, ¿era necesario atacar el déficit sacándole a los sectores más vulnerables de la sociedad? Esto es lo que no puede responder hoy el gobierno. Esto es lo que no quieren responder los gobernadores peronistas,
que no hablan, que se esconden y que no responden a estas preguntas sobre cómo fueron capaces de acompañar semejante y brutal ajuste sobre sectores más vulnerables de la sociedad. Lean, no lo está diciendo un dirigente político esto, ¿eh? Lo está diciendo un obispo de la Argentina, un obispo que diariamente ve la realidad, la cotidianeidad, los problemas sociales ahí. No se lo cuenta nada al obispo, no se lo cuenta a nadie, como menos se lo cuentan a los curas, lo palpan. Y esto es lo que hay que tener en cuenta en el día a día de las necesidades que sufre la Argentina. Bueno, le hemos contado también en estos días sobre las peleas internas en la CGT, sobre el portazo que pegó el Barba Gutiérrez, y le hablábamos de que había sido una pelea con Héctor Daer, uno de los secretarios del triunviro de la CGT. Hoy, Infogremiales, un sitio que trae mucha información gremial, reproduce cómo fue ese diálogo tenso entre el Barba Gutiérrez y Héctor Daer. No tienen un plan de lucha, le dijo el Barba Gutiérrez. Toman decisiones disfuncionales. Tenemos que ser más duros que nunca. No te lo voy a permitir, le responde Daer. No tenés huevos. Daer le responde, lo único que haces es jugar en contra de la conducción. Generás internas y nos desprestigiás. Sigue Daer. No te lo voy a permitir, no tenés huevos para defender los derechos de los trabajadores. Responde el Barba Gutiérrez. ¿Qué me venís a hablar, boludo, trosco? La semana pasada te la pasaste festejando en los medios los convenios que firmaste y ahora me venís con esto. Y el Barba Gutiérrez le decía, tomá mis llaves y quédate con mi oficina. Este es el diálogo tenso después de haber roto con la CGT, algo que también hay una división fuerte dentro de la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no? Porque un sector muy grande de la Unión Obrera Metalúrgica a nivel nacional acompaña esta decisión del Barba Gutiérrez, mientras que Caló, siempre oficialista, dijo, no, vamos a seguir en el seno de la CGT. Bien, sobre la represión de los últimos días, sobre la violencia que se ha visto, que hemos mostrado aquí, y también sobre la violencia que ejerció la policía. Fíjese esta foto, corresponde al fotógrafo Andrés Sierra. Y hoy el diario Tiempo Argentino, a través del periodista Nicolás Zuberman, han mostrado este testimonio. Fíjese esta imagen. Son fotógrafos, son colegas nuestros, con las manos en alto y las cámaras en alto, frente a la agresión de la policía. Porque fíjese esta imagen de los policías en moto que se han reproducido sobre ciudadanos comunes, sobre colegas nuestros. Es tremenda esta imagen. Colegas nuestros con las manos en altos y con las cámaras en alto. No le estaban haciendo daño a nadie, estaban laburando. Y sin embargo, se enfrentaban también ellos a la represión de la policía. Sí, Berco. Sí, buenas noches. Andrés Sierra es el protagonista, ese que vemos en el centro. Claro. No es... Ahí está acá Andrés. Buenas noches, Andrés, contala, a ver. Alfonso Sierra. La foto es de Jaime Andrés, entonces ahí viene está, la se confusión. mezclaron todos los nombres. Se cruzaron. A ver, contalo vos. La foto la sacó un compañero que se llama Jaime Andrés, es chileno, y ahí en la foto esa estoy, bueno, yo que soy Alfonso Sierra, y ahí estás Manuel vos, Cortina, sos el primero que es se el ve, otro ¿no? muchacho que está más adelante, también un compañero que estamos haciendo laburo de calle, ¿no? Esto fue en la esquina, justo en la esquina donde sucede lo del cartonero, que sucede sobre Irigoyen, lo atropellan, le disparan en la panza, y sobre la 9 de julio
una parrillita en la cual disparan gases lacrimógenos directo adentro de la parrilla esas de locales pequeños, ¿no? La parrilla tenía gente adentro y aparte de tirar gas lacrimógeno se queda la policía, el grupo Halcón, frente al local, impidiendo que la gente salga. Esto es lo que estamos viendo en Sí, pantalla sí, en este momento. lo que estamos viendo ahora, esa ¿no? parrilla. Esta es una foto que sacaste vos. Esa es una foto que saqué yo, exactamente. El grupo Halcón ¿Esto se fue queda- antes o después de la foto que mostramos de la primera? Cuando estás vos con la cámara en alto. No, eso fue antes. Antes, lo de la parrilla fue antes. Y antes fue lo del muchacho el cartonero, que recibió esta agresión terrible, ¿no? Que lo pisaron. Lo pisaron. Lo balearon y lo pisaron. Lo balearon y lo pisaron después con la moto. No, yo lo vi por grabaciones, ya cuando lo vi ya estaba en la asistencia. Con un cuatriciclo, ¿no? Con un cuatriciclo. No, con una moto de esas que van dos personas, Sí, sí. No, una moto Pero la común de moto era la cilindrada. policía y tal. federal, no era policía de la ciudad. Los que salieron a reventar en moto fue lo que a mí me pasó. Yo iba caminando por la 9 de julio a las 4:15 de la tarde. Yo También, tengo la también lo oficina. invocaron. No, pero te tiraban. Yo me tuve que meter en un edificio. Es Yo un no grupo- estaba participando de la marcha, yo salía de mi trabajo. Es un grupo particularmente violento. Es policía federal en moto, tiraban a mansalva. Van dos en la moto. Sí, Uno maneja y otro dispara. y el otro tira. Van dos y con una carga realmente. Y no era la policía de la ciudad, digo, no sé si hay alguna diferencia, pero es lo que yo vi. Alfonso, ¿y por qué tiraron gases adentro de la parrilla? Porque están cebados por la violencia. Yo lo que creo es que es eso, que vienen exaltados con una adrenalina que por ahí uno no conoce, pero que se les despierta a las personas que ejercen violencia. Pues, o sea, pasó hablando desde el lunes hasta ahora, se pasó hablando de la violencia, hablando de la violencia enfocada al tirapiedras, digamos. Y se habla muy poco de la violencia ejercida por el Estado, en este caso por los organismos represivos. Que por del otra Estado. parte, que por otra parte es mucho más grave, ¿no? Muchísimo Pero más, esta- muchísimo más grave y más Porque incomprensible. tiene la ley de su lado. Exactamente. Y tienen las armas, y tienen el entrenamiento, y tienen... realmente estaban desbocados. ¿Pero qué había dentro de la parrilla? ¿Gente comiendo Nada, un quizás choripán? se haya metido uno que estaba corriendo. Ah, Que no necesariamente significa que Bueno, se estaba tiraron en haciendo el algo. subte también, así. En el subte Tiraron tiraron. en el subte, sí. Eso peor todavía. Ahora, Aldo, me interesa, ¿qué tal? Buenas noches, Aldo, tal? te saludamos. Me interesa conocer tu testimonio, porque a vos te pasó lo mismo, saliendo, como le pasó la semana pasada a la chica Que salía del trabajo. que salía del trabajo y que la Damiana. llevaron Mira, a mí me Damiana, que la tocó tuvieron. circunstancialmente vivir los 2 días. El día jueves, ¿te acordás? La Sí. primera incidencia, me habían llamado del bloque de diputados del Frente Renovador, porque yo soy asesor de ellos, Sí. y venía caminando rumbo al Congreso por la calle Hipólito Yrigoyen. Me tuve que desviar hacia Alsina porque ahí estaban reprimiendo. Estoy hablando del día jueves. Sí, sí. Y me tuve que poner un pañuelo para taparme de los gases y una mujer me reconoció y me dio una botella de agua para mojarme, mojarlo. porque eran muy fuertes los gases, no se podía respirar. Y después entré por Combate de los Pozos y un gendarme me vio y me dejó pasar. Ahí los gendarmes estaban tranquilos, en el Combate de los Pasos e Hipólito Yrigoyen. Y llegué hasta el Congreso y ahí me encontré con... Justo estaban saliendo de la sesión que se había levantado. Y estaban reprimiendo por todos lados. El día jueves fue Claro. eso. El día lunes, ¿no? Fue el otro, Sí, sí, el el último. lunes, sí. Yo salía de una oficina que tengo ahí en Avenida de Mayo, en Lima, y vi la represión al final. La gente, había muchísima gente en el 9 de julio, de organizaciones que se iban. Yo vi a CCC, Corriente Combativa. Yo no los Clasista conozco. Combativa. Corriente combativa clasista. Inclusive el Partido Obrero, una enorme Sí, sí. columna que se retiraba, Barrios de Pie, CTP, discúlpenme de Juan que Grabois. no estoy CTP, tan al de tanto. Juan Grabois, que está por CTP, venir que ahora. creo que es la de Grabois. Ahora está por venir. Se estaban retirando, inclusive yo salía de mi oficina y pregunté qué pasa. Y dice, no, nosotros tenemos un acuerdo que si hay, inclusive una columna de la Cámpora muy grande también se estaba retirando. Y digo, pero ¿qué pasó? Y se están reprimiendo en la plaza, no quieren que entremos. Yo escuché eso, dice, en realidad hubo un grupo que nadie sabe quién es, que ni Hipólito Yrigoyen ni Entre Ríos, lejos de la plaza, eran 20, 30 tipos, se pusieron a tirar piedra a la policía y nadie les hizo nada, muy sospechosamente, y después vino la represión y había, según gente que estaba ahí,
un grupo muy belicoso sobre la calle Irigoyen, que empezó a tirar piedras. Pero la mayoría, yo los vi en 9 de julio, se retiraban. Sí, Esto de la gran mayoría parrilla, se retiró. Esto de la parrilla es como... Es un abuso total directo. Una intimidación sin sentido. pero Yo aparte- saco una aparte conclusión, sabido me que- puedo estar equivocando, no quiero tomar partido, pero como yo soy un jubilado que ha sido perjudicado, tengo más simpatía por los que fueron a protestar, no a tirar piedra, porque son dos obvio. cosas distintas. Exacto. Yo creo que lo que el gobierno, el poder, intentó es que esa enorme cantidad de gente que estaba el 9 de julio de Avenida de Mayo, algunos hablan de 100.000, 200.000 personas, que era un mar de gente entre Belgrano y Corrientes, yo lo veía de un 9º piso, que es mi oficina, no llegar a la Plaza de Congreso. Claro. Sí, sí, A sí. lo mejor No, y que no se fue una visibilice- virtud que no llegara esa gente del Y pueblo. que no No se sé qué hubiese visibilice pasado. lo multitudinario de la marcha. Claro. Por eso yo soy realmente, hemos estado debatiendo. Ahora, estos no hay días. que justificar las violencias, porque si no, viste, acá en este país Yo lo justifico, te al tildan contrario. de una cosa a Hemos otra. tenido varias discusiones estos días, porque yo digo que han terminado siendo, anoche se lo decíamos Juan Marino, han terminado siendo funcionales a los que querían reprimir y querían Claro. poner en tapa la violencia y tapar lo multitudinario en paz. Igual, el digamos, día Gato, anterior había existido una marcha de las organizaciones sociales, o la semana pasada, donde no voló una piedra en Pero una no mano, voló que una fue piedra porque no estaba la, multitudinaria. pero porque no estaba la policía, Gato. Bueno, por no, eso pero no voló porque una hubo un piedra. control. No, Mariano, no porque nada. hubo un control. Acá no hubo control de los mismos manifestantes. Si vos pones Pero, 400 barras. Gato, y yo estuve 400, también ahí, 6.000 yo estuve también ahí. policías. Una cosa es un operativo de Por disuasión eso. y otra cosa es un operativo de combate. El gobierno montó un operativo de combate, ¿no? Entonces, y además hubo infiltrado. Yo te digo, yo me acerqué hacia las vallas para ver qué estaba Infiltrado, pasando. pero también hay Y que en asumir, componente Leandro, lumpen, que hay sectores que son funcionales de Está algunos bien, partidos de sí, izquierda. puede ser. ¿Por qué nos negamos a aceptar eso? Pero no. No Una cosa es entiendo por qué negarlo no. y otra cosa es suponer que Pero el problema no, es que porque hay termina 15... siendo funcional a todo lo que Gato, estamos hablando. No, Gato, mira, a ver, yo creo, objetivamente Reitero, creo... porque después se enojan conmigo. Pero tengo una pregunta, Pero Gato, digo, ¿vos crees que el del gobierno le mortero, conviene ¿es o no le necesario? conviene? No, a El ver. del mortero a la plaza No, es es una necesario. que vaya locura, con un está fuera de mortero? discusión eso, ¿no? A mí Bueno, me- pero han salido a defender a Bueno, eso yo no sé, también. nosotros no, pero lo que te quiero decir es, está claro que el más beneficiado con la violencia es el gobierno. Porque Bueno, es el por que eso, consigue que que en son vez de discutir, funcionales a eso, al déjame gobierno. terminar, que es el que consigue que dejemos de discutir el saqueo a los jubilados, el empobrecimiento general del estado de la gente y pasamos a discutir si tiraron más piedra o más bala de goma o más No, gas. pero ese no es el motivo Bueno, tampoco a de ver, debate pero no esta seamos noche. ingenuos. Si lo que más le conviene al gobierno es que se discuta esto y el gobierno maneja los medios de comunicación, No, los bueno, servicios de inteligencia, la fuerza de seguridad, un sector de las barras bravas, bueno, es obvio Acá que no, también tienen porque- interés en armar estas cosas. Acá no, porque hemos estado debatiendo desde hace mucho tiempo toda la reforma y lo vamos a seguir debatiendo esta noche. Pero no Acá me quiero no. ir del foco de En otros lugares Alfonso. sí. Igualmente Vamos yo a mostrar. creo que hubo un montaje mediático ahí Oh. para captar lo que querían captar. O sea, Pero todo está ese claro frente eso, Alfonso, policial. como lo hace endeble. Primero la victimización y después salir a... Ponen cadetes de la policía, nuevitos ahí a recibir pedradas, Mujeres, estaba lleno de mujeres. mientras en los alrededores. Ahora, a mí están lo que me sucediendo cosas impresiona, atroces con estos volvamos a la comandos, foto ¿no? original, a la primera. Me impresiona esta foto, que ustedes que estaban laburando tengan que estar con las manos Pero no arriba. fue la primera vez, eso en la jornada fueron por lo menos 10 veces que tuvimos que hacer eso. Inclusive haciendo eso, a mí me pasó sobre la calle Talcahuano y Avenida de Mayo, nos refugiamos, venían por Avenida de Mayo a los tiros, nos refugiamos sobre Talcahuano a la vuelta, que hay unos andamios, y dobla la moto y frenó y nos disparó. Una chica que yo tenía al lado le pegaron balazos en la pierna. Bueno, al Para colega ¿no? de página 12, con Pablo. Hay una chica que le volaron los dientes, hay una chica que le volaron los dientes de una bala. Bueno, Este, hay cuatro manifestantes que perdieron un ojo. Exactamente. Incluso un policía. Y muy enfocado Perdóname, también en la incluso un cámara, policía bonaerense, que está claro que si justo le pegaron a un policía bonaerense, a ver, de ahí ¿Qué a que estaba sean haciendo? infiltrados y milímetros. No, Claro. ¿qué estaba haciendo? Claro. La madre de este policía dice que estaba infiltrado, de hecho, dice Sí, que sí, estaba lo de dijo. civil. Lo dijo y nadie salió muy ¿Cuántos poco policías lugar. como ese había entonces? Ahí hay una pregunta que hay que hacerse y que nadie la contesta. ¿Cuántos policías hay ahí infiltrados? ¿Y qué estaban haciendo esos policías Está infiltrados? Para claro. que te pegue el mismo policía vos estabas Lo tirando había, piedras. lo había evidentemente. prohibido una jueza, además, la presencia de policía civil. Y las armas de pólvora, digamos. Bueno, ¿no? ¿cómo llegaron a la instancia de levantar las manos? O sea, No, que- es un mecanismo que es clásico en la fotografía de guerra, eso. Y te viene a puta punta, lo primero que haces es, bueno, descubrir, pones el pecho y decir, mira, tengo la cámara, tengo la mano liberada. Yo quiero ser muy cuidadoso con esto, porque no estamos viviendo en Estado de Derecho, hay un gobierno democráticamente electo, pero yo recuerdo muy claramente las dos marchas finales de la dictadura, la del 30 de marzo, que fue cuando mataron a Danilo Flores, La de Modar. y la de Modar.
Digo, era el mismo modus operandi de las fuerzas de seguridad. Era salir a cazar manifestantes. Digo, yo no estoy, con esto no quiero decir que esto es una dictadura, ni mucho menos. Lejos estoy de decir eso. Lo que quiero decir es que las fuerzas de seguridad están en este momento con un salvoconducto que se les tiene que cortar de alguna manera, Bueno, porque no puede seguir sucediendo lo que está Lo que pasando. le pasó a Aldo. Igual. Aldo, ¿cuántas cuadras del Congreso le pasó? Escúchame, a ver, si el operativo es un operativo de disuasión, claro, no llegan hasta Aldo. Yo estaba en Lima y Avenida de Mayo. Y bueno, y Lo Congreso crucé está a 10 enfrente cuadras. y todavía seguían La cantidad repitiendo. Y de eran las gases. 4:30, Ah, 5 yo de la estuve ahí, tarde. fui Y después Sí. a las 4:30 de la mañana, Mirá, a las 4 de la mañana tiraron balas Tiraron a otra los vez. que Vos estaban a ahí 3, 4 caceroleando. cuadras ya sentías el olor a los gases. Pero Y eso había está gente que claro, era eso es lo que ellos dicen, lo injustificable. pacífico, La ¿no? represión esa es injustificable y el accionar, por eso decimos, están desbordados porque están amparados por la definición de la ministra diciendo que tienen el beneficio de la duda a la fuerza de Si me seguridad. permitís un tema, voy a Sí. hacer mención a algo que yo conozco. Cuando yo vi por televisión el chico herido y que la moto lo pasa por arriba y que los compañeros que lo tenían, no sé, o la gente que lo estaba ayudando, le piden a la policía que paren. Que paren. Bueno, yo hice el servicio militar en el año 1970 de Policía Federal para no perder el año de estudio en la facultad. Lo hice se llamaba coreano en aquella época, ¿no? Te permitían hacerlo Como en un la Federal. voluntario era, claro. Sí, sí, en la calle de policía Sí. un año estuve. Y yo me acuerdo que en la escuela de policía, que está ahí en Cavia y Figueroa Alcorta, nos enseñaron algo. Que cuando hay una persona herida, el policía no tiene que salir corriendo a buscar al chorro, sino Asistir ayudar al herido. Claro. Y ahí esas dos policías tienen que ser procesados porque le pasan por arriba a un herido en mal estado Exactamente, encima. exactamente. O sea, no pueden, Sí, sí, sí. eso es abandono de Abandono de personas. personas, totalmente. Muy feo. Bueno, ahora vamos a seguir. Berco, a ver, que ha repercutido mucho el panorama que todos los viernes escribe Berco en el Buenos Aires Económico y hoy con notas de qué reunión de empresarios, ¿dónde? Bueno, es la mirada de la cúpula del poder económico sobre esta semana turbulenta que venimos de vivir, sobre la semana en la cual, para mí, algo se rompió entre el gobierno y la sociedad. Hay testimonios de distintos encuentros, Gato. El primero que destacamos es el de Gustavo Grocopatel, que en realidad me lo dijo a mí, fue parte de una entrevista, pero que surge de una reunión que se comentó muy poco, que apareció en recuadritos apenas en los medios, pero que fue al día siguiente de esta represión brutal en las inmediaciones del Congreso, el martes en el Hotel Four Seasons, cuando todavía había casquillos de gases lacrimógenos por todo el centro. Se reunió en el Four Seasons, en el hotel más caro de la ciudad, la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina. La Asociación Empresaria Argentina es una entidad que nació, un club de millonarios que nació al calor de la crisis de 2001-2002, hace ya 16 años. En ese club suelen conversarse temas políticos, justamente porque su nacimiento fue ese, el de expresar la voz de los grandes patrones de la Argentina frente a lo que en su momento era una crisis de la política. Gustavo Grocopatel estuvo en ese encuentro y lo escuchó al representante del gobierno, a quien fue a convencerlos de que estaba todo bajo control, que fue Ernesto Sanz, ni más ni menos que uno de los 3 artífices de la coalición Cambiemos, junto con Mauricio Macri y con Elisa Carrió. Grocopatel, después de esa reunión, se quedó con esta impresión, que es lo que nos comentó a nosotros, que es que la sociedad no tiene conciencia de lo que el gobierno tiene que hacer. Dice Grocopatel textualmente, el gobierno tiene que hacer muchas cosas feas que no gustan, porque si no las hace, lo que viene es peor. Si no puede pagar, si se endeuda demasiado, todo es peor que estas reformas. Tenemos un problema macroeconómico más grave del que pensamos que tenemos. Y sigue. No hay conciencia en la sociedad de que tenemos por delante varios años duros. Pero hay muchos países que pasaron por años duros y después prosperaron, como China, Corea o Chile. Tenemos que entender que hay que hacer esfuerzos y sacrificios para salir adelante. Esta es la palabra de Gustavo Grocopatel, uno de los hombres, hay que decirlo, que más piensa en la política y en el futuro dentro del sector rural. No es un miembro de una vieja familia
tradicional de la Pampa Húmeda, sino que es un hombre del segmento más dinámico del campo, que en su momento trajo los pools de siembra, hoy sigue siendo el titular del grupo Los Grobos, hombre que impulsa la siembra directa, que impulsó la frontera de la soja hacia lugares donde antes había otros cultivos, pero muy duramente dice eso después de la reunión de la cúpula de AEA, donde se reeligió al jefe de AEA, al presidente de AEA, Jaime Campos, que en realidad es un gerente que administra y transmite los deseos de esta gente. Te digo, en esa reunión estaban Paolo Roca, Héctor Manieto, Gustavo Grobocopatel, por supuesto, Teddy Caragosian, estaba José Cartelone, Alejandro Ruemers. Son apellidos que manejan medio PBI de la Argentina. Así nomás, medio PBI de la Argentina. En esa reunión, como digo, se ventilaron los temores del empresariado. Pero hubo otra reunión ese mismo martes, a la tarde, al atardecer, en la residencia del embajador estadounidense en Argentina, allí en Libertador y ahí cerca, a la vuelta de la embajada norteamericana, es Libertador y Kennedy, creo que se llama, en plenos bosques de Palermo. Allí, en la residencia del embajador estadounidense en Argentina, se reunió la AmCham, que es la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense. Y allí habló Gabriel Martino, hombre del HSBC, hombre que, durante el kirchnerismo se enfrentó muy duramente al gobierno de entonces porque la AFIP en ese entonces lo denunció por haber colaborado con la fuga de divisas de 4.040 ricos y famosos argentinos que tenían cuenta en el exterior vehiculizada a través del HSBC. ¿Qué dijo Gabriel Martino, este hombre que ven aquí a mi lado, el CEO del HSBC? Dijo: lo que se vio en las manifestaciones es una horda de antidemocráticos que vieron que perdían y quisieron impedir que funcione la democracia. Estoy leyendo textualmente lo que comentó en ese ágape, en la residencia del embajador estadounidense, ante dos colegas más y yo, y además otros dos empresarios que también participaban de la conversación. Todos comandados por el kirchnerismo. La gentuza que nos gobernó, como Rossi o Kicillof, tiene que irse a laburar y no quiere. Necesitamos que haya una oposición, porque no puede no haber, pero tiene que ser una oposición razonable, no ellos. Bueno, lo que habría que recordarle a Martino, que Kicillof y que Agustín Rossi son dos diputados nacionales elegidos por el voto popular, le guste o no a este CEO. Bueno, son dos dirigentes políticos elegidos por el voto popular. Esto deben entender muchos empresarios en Argentina y que representan además a muchos sectores. Agustín Rossi en las PASO ganó en la provincia de Santa Fe y quedó muy cerca de Cambiemos. Es decir, que representan a muchos votantes de la Argentina. Porque también es estigmatizante y es discriminatorio decir gentuza, porque con eso también están estigmatizando y están demonizando a los votantes de Agustín Rossi, de Kicillof o del kirchnerismo, que también a la provincia de Buenos Aires le fue muy bien. Dato. Digo, esto tienen que entender mucho. ¿Puedo? Espera un minuto, que termine Berco, porque yo lo interrumpí a Berco. Esas son las declaraciones más sobresalientes del martes y yo realmente no lo voy a adjetivar, dejo los adjetivos precisamente para los protagonistas porque me parece que los textuales hablan por sí solos. Sí, obvio. Muy claro. Hay una gran preocupación en el empresariado por la crisis política que atravesó el gobierno en estos últimos días y que el jueves tuvo un gran hito en la desesperación del propio presidente en la intimidad cuando le hizo hacer firmar el decreto de necesidad de urgencia que hacía pasar la reforma previsional sin pasar por el Congreso. Eso evidentemente generó mucha inquietud en los empresarios que ven en el gobierno un programa económico con el que coinciden. Más allá de que muchos en la intimidad tienen críticas respecto de la gestión y de la marcha del plan económico, del programa económico. En el caso de Gabriel Martino, se trata de un hombre que, como decía, fue investigado por la AFIP y denunciado por la AFIP ante la justicia durante el kirchnerismo y que luego de inaugurado este nuevo ciclo
logró deshacerse de todas esas investigaciones y hoy convertirse en un representante conspicuo de los banqueros, muy escuchado además por el gobierno. Fíjate, Berco, en las antípodas seguramente de tu pensamiento o de tu forma tal vez, hoy el periodista Marcelo Bonelli en su panorama económico sostiene también un poco de la preocupación del empresariado, dice que el presidente por estos hechos de estas últimas 2 semanas cayó 12 puntos en su imagen, lo dicen en Clarín, no es que lo dice Berco, lo dice en Clarín, que el presidente, que hay preocupación en los empresarios porque el presidente perdió 12 puntos de imagen por estas últimas 2 semanas. Y además da un dato revelador a propósito de lo que vos comentabas, del DNU que quiso sacar de urgencia. Un acto de debilidad total, ¿no? Totalmente. Pero ¿quién le dijo al presidente que no lo saque? El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. Que eso demuestra lo aceitado que está el vínculo entre la política, entre el Ejecutivo y la justicia con su cúpula Lorenzetti. Lorenzetti le dijo a Macri, no saques ese DNU porque es indefendible ante la justicia. Sí, no hay forma de defenderlo legalmente, fueron las palabras de Lorenzetti. Independientemente de que Elisa Carrió también lo bloqueó por Twitter, ¿no? Lo vetó por Twitter, por las redes ¿Puedo hacer sociales. un comentario, Gato? ¿Te lo pasé? Por favor. Gato, vos sé que lo de la gentuza, ¿no? Es lo que menos me preocupa porque es una expresión típica de la oligarquía eso, ¿no? Me hace acordar al siglo XIX. Lo que más me preocupa es el comentario que hizo acerca de la necesidad de crear su propia oposición. Que eso es una operación recurrente también en las derechas latinoamericanas. No solamente construyen los bloques de poder a los oficialismos, sino que además tratan de construir a una oposición que funcione como banco de suplente del modelo neoliberal. Y la verdad que es ahí donde creo que tenemos que poner el ojo, porque estos tipos vienen contra la política. Y lo que buscan es subordinar la política al poder de las corporaciones. Todo esto que estamos viendo, en realidad tiene que ver con eso, con un cambio cultural, con un cambio en la matriz económica y política, y fundamentalmente con la posibilidad de discutir y disputar un modelo de sociedad donde se discutan solamente matices, pero lo de fondo nadie lo altere. Aldo, ¿y vos qué opinás sobre el tema económico, esta preocupación de los empresarios, lo que dicen en esta reunión, que hay que hacer, hay que hacer el ajuste, hay que pasar el Jordán, porque después van a venir? Sí, ellos dicen que hay que hacer el ajuste porque no lo pagan ellos. Siempre el ajuste lo terminan pagando los pobres, la clase media baja, los laburantes, los comerciantes, los pequeños industriales. Ellos están cómodos en su sillón, los conozco muy bien. Y más a este señor Martino, el CEO del ACBC, acusado de estafa. No sé por qué sigue siendo CEO. Lo más doloroso es lo que dijo recién él, tiene razón. Que te digan gentuza y bueno, escúchame, la sorda, los negros de mierda, todo esto lo venimos escuchando desde hace mucho tiempo. No es lo que yo opino, lo que opinan ellos. Lo más terrible es eso, que él pretende seleccionar que la oposición tiene que ser de ojos celestes, rubio y que no proteste. Y el que protesta tiene que ir a balas de goma o palos o presos. Ellos no tienen que ir presos, pero mira, cuando acá se acusa a un político de robar, está bien que se lo denuncie, que vaya preso. A lo mejor robó 10 millones, 20 millones. Estos tipos en una operación ya afanan 200 palos verdes. Y eso y siguen libres. El día que metamos presos y no solo sean condenados, porque acá hay empresarios... Bueno, el HBC fue investigado. Sí, está acusado de lavado de dinero. Y puso el vicepresidente de la UIF. Pero perdón. Y puso el vicepresidente de la UIF. Sí, bueno, son ellos mismos. Y también tengamos en cuenta que hay grandes empresarios en Argentina condenados por delitos gravísimos económicos y luego sobreseídos por la Corte Suprema, que ellos mismos acusaban de ser menemistas, ¿no? Entonces tengamos cuidado con esto de acusar y de salir a reprimir sin ningún sentido. Igual hoy solamente no se acusa a los empresarios, muchos están presos, ¿no? Los que pertenecen a un lado de la grieta. Claro. Muchos de ellos. Sí, está bien. Yo no quiero entrar, porque no soy abogado, las distintas causas. Se ve que hay algunas que están un poco manijeadas, pero insisto, si los empresarios corruptos no van a la cárcel, entonces va a ser muy difícil que este país vaya por el lado de la justicia. Bueno, nos vamos a meter y vamos a volver a lo que ha sido el debate de esta semana, esta reforma previsional que ha aprobado el Congreso
que el gobierno defiende y que el gobierno dice, bueno, dentro de un año, a fin del 2018, los jubilados van a estar mejor. Está Claudio Romero, que es diputado porteño del PRO, de Vamos Juntos, buenas noches. ¿Están seguros de que van a beneficiar finalmente a los jubilados? Mire, Gustavo, si me permite, lo que nosotros acabamos de votar es una modificación de un sistema ecuacional para hacer un cálculo. Que en el año 2016 les trajo una pérdida de más de 8 puntos a los jubilados. Y eso, los que son economistas, lo saben. El poder adquisitivo, la movilidad, no funcionó en muchas épocas. En el 2014 dio por debajo de la inflación y en el 2016 también. Entonces este cambio de ecuación, que es llevarlo más a lo que son y todos los modelos internacionales, no hay ningún modelo internacional previsional que tenga un cálculo de ecuación como lo tiene la República Argentina. Lo que se hizo es ir a un modelo que se consensuó entre que sea el recálculo un porcentaje sobre la inflación y otro porcentaje sobre el índice de salarios, 70 y 30. Eso es lo que se prevé a largo plazo, que es lo que va a dar una estabilidad y una recomposición del poder adquisitivo, del poder de compra del jubilado, que quedó deteriorado en el tiempo. Yo no lo hablo que es de los últimos 2 años ni de los últimos 3 años. Lo que digo que en los últimos 40 años hemos perdido un poder adquisitivo en el salario, y el salario es el insumo que sirve para sacar el cálculo jubilado. A ver, me permite, porque Aldo no está haciendo gestos. Sí, soy profesional en este tema. Dejen de mentir. Le pido al gobierno, dejen de mentir. No somos estúpidos los argentinos. Yo soy jubilado, a mí me cuesta 50.000 pesos por año. Y a muchos amigos mucho más. Mira, esto es una trampa lo que le acaba. Y le dan el discurso. Esto debe venir de Durán Barba, porque dicen toda la misma estupidez. Esto, ¿no? Si me llegó un tipo a decir, van a perder valor, pero no poder adquisitivo. No, es genial. La verdad, este país da para todo. Vamos a ver los 2 años de Macri. Año 2016. La inflación fue del 41%. El ajuste de las jubilaciones 31%. Perdimos 10% de poder adquisitivo. Año 2017, el que estamos cerrando, 24% de inflación, 28% de ajuste, más 4. Este año se ganó por encima de la inflación. ¿Por qué? Porque el ajuste se hace con 6 meses anteriores. Entonces, cuando la inflación baja un poco, vos la alcanzás recién un año después, pero te comiste un año de hambre. Estamos menos 6. ¿Cuándo se iba a equiparar? En marzo. Y ahí está la trampa de Duhovne y compañía, a quien conozco bien, que en la primer piedra que nos dieron en el 2001, que era el representante de Machinea en el Banco Central, se fue corriendo a su casa y yo me quedé en el Banco Central, no siendo del gobierno, y me tuve que hacer cargo del Banco Central el día después. Estos son los funcionarios que tenemos. Y está mintiendo. ¿Sabés por qué lo hicieron? Porque era el momento justo para cagar a los jubilados, a los pobres, a los discapacitados y a los veteranos de Malvinas. Porque en marzo, con la fórmula anterior, correspondía al 14% de ajuste y te van a dar el 5%. Entonces te comen 9, más 6, 15. Es la misma... ¿Y el bono compensación? Bueno, el bono compensador no tiene ninguna incidencia material porque es por única vez y no se toma en la escala futura. Y hay un montón de trampas en la ley. Un montón de trampas hay en la ley. Por ejemplo, el que cobra la jubilación mínima y no tiene 30 años de aporte, o sea, aquellos que entraron en la moratoria, no van a recibir el 82% móvil, del 82% del salario mínimo vital y móvil. Los que sí están, los que tienen 30 años, reciben el 82% móvil desde enero. Entonces les anticipo, señores de los jubilados que cobran la mínima con 30 años, que el bono para ustedes no va. No va, viejo, te lo vamos a sacar, porque en enero te vamos a ajustar con el salario mínimo vital y móvil y después en julio te volvemos a dar. Esto es un robo para los jubilados, pensionados, que cobre de 100.000 millones de pesos por mes. Mirá, por año, son 5.000 millones de dólares. Perdón, y termino. En el año 2016, este gobierno le regaló a los que tenían dólar futuro 5.000 millones de dólares, emitiendo plata. En el año 2016, fines 2017, regaló a través del blanqueo, no de repatriación de capitales que no hubo en la Argentina, hubo blanqueo de capitales de los ricos con guita afuera, que se
ahorraron más de 10.000 millones de dólares. Y este año nos sacan 5.000 millones de dólares. ¿Sabés para qué? Para bajarle el impuesto a las grandes empresas, a las ganancias y bajar los aportes patronales. La verdad, peor no la pudieron hacer. Y que no nos engañen más, que no nos mientan. Y encima Romero, que viene de una familia peronista, me duele más. Me duele más, porque no me mientan. Díganme la verdad. Solo que le quiero, por lo menos, contar de mi Y punto de decir a vista. los que te asesoran que te digan la verdad. Haces el mismo discurso. Entre el año Eso 2002, es fascismo puro. Entre el viejo. año 2002 y el año 2008 Sí, claro. se ha perdido Yo tenía un tío en enormemente España. el peor desde la salida de la convertibilidad del 1 a 1 y el año 2008 se Sí, ha sí, perdido un poder adquisitivo. López Murphy, Podría- Sturzenegger, Cavallo, ustedes, la Alianza, le sacaron el 15% nominal a la jubilación. Yo, usted acaba de decir que vengo de una familia peronista y no estuve en la alianza, pero no importa. Sí, pero ahora sí lo está. Que esta es peor que la otra. Entre el año 2001, cuando salimos de la convertibilidad, y el año 2008, es donde se produce la catarata de juicios. ¿Por qué? Porque se pierde mucho poder adquisitivo, más del 42%. Cuando el año 2008 se decide ir por las AFJP, que puede ser una muy buena medida porque estatizamos los fondos, lo que no decimos que las AFJP en ese momento tenían que empezar a pagar los beneficios de la gente que había entrado en 1993. Esa parte de la historia no la contamos. Pero entre el año 2008 en adelante, donde vino la catarata de juicios, donde no se pagaron los juicios y se tiraron para adelante, lo que pasó es que la pérdida sigue siendo del poder adquisitivo a los jubilados enorme. Fue de un 45% en un momento y al final, con el poder de compra de 1.000 pesos en el año 2001, hoy estamos en un poder de compra de 750 pesos. En lo largo de estos años, lo que se perdió es más de 25% del poder de compra del salario de los jubilados. Entonces me parece que cambiar el sistema para hacer la variación y la movilidad viene a ser una parte de un programa que comenzó con la reparación histórica el año pasado, donde hubo 1,5 millones de personas que recuperaron en alrededor de un promedio de un 30%, que es la reparación histórica. El 82% móvil a partir del 1 de enero para aquellas jubilaciones contributivas. Y así sucesivamente, trimestralmente van a ir incorporando. A la larga, esta ecuación, para mí al menos, si yo no estudié mal, va a dar resultado. No, es todo falso, disculpame, yo no puedo, me indigna esto. Me indigna, disculpame lo que están Pero diciendo. yo no digo nada, Porque me todo parece mentira, que viejo. Aldo. ¿A quién Y para invitas eso a este invitamos a programa? Romero No, también. ¿para qué me invitas? Para escuchar esto, porque esto es una difamación Pero para a los que vos- profesionales. bueno, pero es la Bueno, opinión pero de lo que ellos, está Aldo. diciendo es una Bueno, barbaridad. pero vos sos el especialista. Está reconociendo, no, vienen atrasados. Si en marzo nos tocaba el 14, ¿por qué no nos dan el 14 y después empezar con la indexación? No, pero Si además- lo están haciendo a propósito, pero además los es valores- el momento justo para cagarnos. A ver, gente que me está mirando, nos están cagando. ¿A quién? A los jubilados, pensionados, veteranos de guerra, a los pobres, a los pibes que no tienen para morfar, que le pagamos 1.400 pesos por mes de subsidio al primer hijo y después lo siguen bajando, tampoco le vamos a ajustar. Acabamos de escuchar a un cura que dice que los chicos se nos mueren de hambre en el país que es el mundo. El mundo dice que Argentina es un supermercado de alimento y le falta alimento a los pobres. Miren, muchachos, yo ya estoy grande y no sé qué va a ser el futuro de este país. Pero no soy nada optimista. Con esta clase de funcionario, con esta clase de gobierno, con las pavadas que dicen, nos cagan y encima dicen que no te cagan. Esto, discúlpame, y voy a decir una grosería. Esto es como tocarle el culo a Juancito y que yo diga, mira, no te toque el culo, te hice una caricia. Esto es lo mismo. Te meten la mano en el bolsillo y dicen, no te meto la mano en el bolsillo, te doy un beso y te conviene. Vamos, viejo, sean serios, digan la verdad. Give me five. Nada más, yo lo único que pido, porque si no después viene la violencia y nunca salimos de este círculo vicioso de cagar y justificar. No va más. Aldo, acá desde antes del 22 de octubre Discúlpeme que me estamos ponga así, mostrando- pero está- es mi pero sentimiento. Está perfecto. Viernes a la noche. Está perfecto. Además, desde El antes del cuerpo lo 22 de pide. octubre venimos comentando acá todo esto, cómo iba a ser con Berco, así que... Sí, No, Leandro. mirá, yo creo que estamos frente a un gobierno que lo que busca es redistribuir el ingreso de manera tan profunda como se distribuyó en los últimos 12 años, pero en sentido inverso. O sea, le están recomponiendo rentabilidad a las corporaciones. Y la verdad es que este paquete no es solamente el paquete de reforma previsional. Es la reforma previsional, es la reforma impositiva y la reforma laboral. Y el gobierno inicia un ciclo, que es este ciclo de reforma permanente, donde... Para que no tenés Espera, micrófono. que no te- Para que hable Juan. A ver, No, Juan te- Graboy, que quería no opinar. se escuchó nada de lo que dijiste. Espera, un minuto ya te cambian el micrófono. Juan.
¿Los jubilados van a cobrar más o menos el año que viene que con la fórmula anterior? El 1 de enero, las pensiones, las 1.300.000 de jubilaciones... No, pero yo estoy haciendo una pregunta que se contesta por sí o no. Durante todo el año, el acumulado del año, ¿va a ser mayor o va a ser menor? Va a ser muy parecida. Eso no es cierto. Te digo por qué. Si me dejas, bueno, pero si me dejas que te conteste... No, pero vos contestaste que va a ser muy parecido al acumulado Sí. del año y eso no es verdad. Va a haber una diferencia notoria de por lo menos 6.000, 7.000 pesos, según los cálculos, de 10.000 pesos, según los cálculos que han hecho todos los economistas, incluso economistas... 6.000 pesos en 10.000. No, Por año, por año. 6.000 en el año. En el año, en el año. 138.000 contra roban. 132.000. No, pero una jubilación, una persona que cobra 10.000 pesos de jubilación, lo que le roban o lo que le sacan o como lo querramos llamar, con la fórmula nueva, son alrededor de 6.000, 7.000 pesos, depende de quién haga el cálculo. Según el cálculo que han hecho todos los economistas, incluso se ha publicado en un cuadro muy interesante en el diario Clarín, que no es precisamente oposición al gobierno. Entonces, en un haber de 10.000 pesos, según los cálculos que te dijeron tus asesores, etcétera, una persona que hoy está cobrando 10.000 pesos, que en este momento está cobrando 10.000 pesos, el año que viene, de enero a diciembre del año que viene, si sumás todo eso, ¿gana o pierde con la nueva fórmula? Va a ser muy parecida por eso. Primero, van a entrar todas las jubilaciones mínimas con el 82% móvil a partir del 1 de enero. Eso ya es un aumento ya y no en marzo. 82% móvil del salario mínimo. Sí, sí. No es el 82% móvil que todo puede... El 82% móvil es una engaña pichanga, es el 82% del salario mínimo. Sí, pero no de los que entraban con por la eso. moratoria. Hay 4 millones de jubilados que eso no lo De tienen. las contributivas, son Claro. dije, de las contributivas. Bueno, pero de aclararlo. Sí, no son exactamente. todos los No, jubilados yo que acabo cobran de la decir mínima. 1.300.000 que son de las contributivas. Lo vuelvo a aclarar. Sí, pero hay 6 marzo- millones de jubilados que cobran la mínima, el resto queda afuera. Hay 4 millones que no cobran. En marzo van a entrar con el bono hasta 10.000 pesos toda la gente. Por única vez y no acumulativo. Bueno, y también van a Pero entrar con el díganlo. primer ajuste trimestral. Y así van a tener ajustes trimestrales entre lo que es el cálculo de inflación Sí, lo de los ajustes. con el cálculo. ¿Cuál es la diferencia de plata entre lo que iban a cobrar con la vieja fórmula y la nueva fórmula de los que cobran 10.000 pesos? A lo largo del año, si no tenemos todavía la previsión final de lo que es el índice de salarios y el índice de inflación, no podemos hacer un cálculo exacto. Lo que podemos hacer es un cálculo estimativo. Claro, en tu cálculo estimativo, ¿cuál es la diferencia? Puede ser de 2 o 3 puntos. El ¿Pero primer cuánta año. plata? Son 2 o 3 puntos en el primer año. 2 o 3 puntos, ¿qué quiere decir? ¿Cuánta plata? 2 o es? 3%. 2 o 3%. Sí. Bueno, eso no es cierto, eso es absolutamente falso, de toda falsedad, con todas las previsiones que existen. Y a mí la verdad que me sorprende porque en todos los países del mundo cuando hacen ajustes, dicen, estamos haciendo un ajuste. Entonces la gente está a favor, está en contra del ajuste, etcétera. Pero francamente no se miente de manera tan descarada. Es una cosa muy mala para ustedes porque todo el mundo se da cuenta que están mintiendo, porque no tiene sentido hacer un pacto fiscal de redistribución de plata en las provincias si no haber un ajuste y un ahorro. Entonces yo la verdad que no entiendo para qué se autohumillan y se dejan humillar por el gobierno, parando enfrente de una cámara de televisión y mintiéndole a la gente de que va a ganar más o menos lo mismo, cuando es evidente que los chicos que van a cobrar la UH van a cobrar menos, que los veteranos van a cobrar menos, que los jubilados van a cobrar menos, que los discapacitados van a cobrar menos, y si van a hacer un ajuste, porque su convicción, su leal convicción les dice que tienen que hacer ese ajuste, bánquensela y díganlo, no mientan de esa forma porque les hace mal a ustedes. Bueno, ahora sí, les agradezco, no tenía el micrófono. Es evidente que el gobierno lo que busca es un ahorro fiscal de 100.000 millones de pesos. ¿Para qué lo hace? Para fortalecer la María Eugenia Vidal. Y en segundo lugar lo hace porque le quiere mandar un mensaje al Fondo Monetario Internacional y a la OSDE. El gobierno está muy interesado en mandarle un mensaje a los acreedores y a los que fiscalizan a los acreedores de que tiene condiciones de repago de la deuda externa voluminosa que está tomando. Y en segundo lugar porque tiene el objetivo de ingresar, que la Argentina ingrese a los países de la OSDE. ¿Eso qué significa? Ponernos en línea con lo que ocurre en buena parte de los países de América Latina. Esencialmente el modelo que tienen en mente es el modelo chileno. Profundizan la desigualdad, reducen la tasa de sustitución, bajan el gasto público recortando gastos sociales, aumentan la rentabilidad empresaria, generan una sociedad donde se concentra el ingreso y se redistribuye también la riqueza de manera contraria. Buscando esencialmente ¿qué? Generar mayor rentabilidad a través de la baja del costo salarial y a través de la baja impositiva. Ahora, esto no es nuevo, Gato. Esto es el modelo neoliberal que vivimos en los 70 con Martínez de Oz y que vivimos también en los 90 con Cavallo. La pregunta que nosotros nos hacemos es si la Argentina, después de este proceso de apertura, de desregulación, digamos, de supuestamente incorporación de la economía global, de la economía nacional al mundo, se puede dar el lujo de seguir discutiendo la política en estos términos. Porque la verdad es que, a ver, si el ajuste fuese parejo para todos, y vos decís, bueno,
se ajusta el sector financiero, se ajusta el campo, se ajusta... Y ahí podrías pedir un ajuste a otros sectores. Pero resulta que los únicos que se ajustan son los jubilados, los que cobran la asignación universal por hijo, y eso se vota a la noche. A la mañana del día siguiente se le dan excepciones impositivas a la grande fortuna, se le bajan ganancias, se le bajan ingreso bruto, se baja 0.5 por mes de las retenciones a la soja. Es muy violento y muy fuerte el contraste entre lo que sucede la noche en el Congreso y lo que movilizan al otro día. Yo quiero hacer un comentario sobre los juicios. Yo quisiera agregar que, hablando de asignación universal por hijo, en el año 2015 se erogaban 2.800 y pico de millones. Y hoy estamos en 5.144, que más de 200.000 personas ingresaron y que los hijos de los monotributistas también pudieron ser beneficiarios de la asignación universal por hijo. Me parece que también cuando hablamos del cálculo, yo hice un comentario que yo no quiero hablar solo del 2018, quiero hablar de una política pública de Estado a largo plazo, porque quiero que me expliquen sobre la ley anterior, cómo perdimos 8 puntos en el 2016 y cómo perdimos en el 2014. Entonces esto un año puede salir bien y un año puede salir mal. Lo que pasa Entonces si vamos a ver el problema, veámoslo integralmente y no veamos solo Pero seamos un justos año con una o un cosa, ejercicio. Claudio. Veamos una Por eso, cuestión seamos justos con prolongada una en el cosa. tiempo. La verdad, desde el 2009 hasta el 2017, todas las estadísticas indican que se recuperó el salario de los jubilados en un 950%, contra una inflación del 6,50%. Es cierto que en el 2014 tuviste un problema. Ahora, tan cierto como que en el 2015 se recuperó. Y otra cosa importante, la ley anterior fijaba el piso. No significa que era lo máximo que se podía dar, porque podía darse el caso de que con la ley anterior de movilidad no se alcanza a cubrir el costo de la inflación por algún tipo de proceso devaluatorio, venga un bono extraordinario que permita recomponer poder adquisitivo del salario. El punto es que la modificación de esta fórmula deliberadamente lo que busca es hacer un ahorro fiscal sobre los que menos tienen para darle a los que tienen más, gato. Esto es lo violento. Es poco creíble que la fórmula se haya corregido, entre comillas, en estas circunstancias con una visión de largo plazo. Nada que se hace como una política pública se hace entre gallos y medianoche, sin el debate y los consensos suficientes. Y por otro lado, las cataratas de juicios van a volver a aparecer. Digamos, ya hay amparos en todo el país. Ahí quiero agregar una cosa. Mágicamente cayeron en el juez subrogante, que ni siquiera es juez Strasser, de la Seguridad Social, que es un militante abiertamente del gobierno actual, que además ya hizo unas cuantas irregularidades en causas vinculadas al ANSES, siempre le da la razón al gobierno, y que ha aceptado que el ANSES acumule todas las causas que tenga en su contra en ese juzgado. Yo solo quería decir porque es muy grave, porque acá se ha roto claramente la división de poderes, con dos cosas que las digo muy rápido. Primero, firmaron un acta con los gobernadores diciendo que iban a obligar a sus diputados a votar de una determinada manera. Eso vicia la voluntad del Congreso. El acta que se firmó el 15 de diciembre dice que los diputados de los bloques de los gobernadores abajo firmantes iban a votar de una determinada manera. Eso es violar la división de poderes. Y ahora, con un juez amigo, subrogante, que ni siquiera es juez, anulando todos los esfuerzos de los distintos sectores para declarar la inconstitucionalidad de esta ley tan injusta. Me gustaría agregar una sola cosa. La fórmula es una fórmula del consenso que se hizo en el Senado, partió del Senado. Al Senado fue una fórmula y cuando salió del Senado, luego de lograr un consenso con el bloque de Pichetto, salió esta fórmula de 70 y 30, porque la fórmula no era esa. Si fuera de Pichetto... Igual en realidad hay dos fórmulas acá. Déjame decir una cosa. Pichetto cuando votaron dijo, lamentablemente tengo que votar esta porquería. Sí, no, eso está claro. verdad. No, a ver, está claro, digamos. Pero la votó. Sí, la votó. Pero la Sí, votó. no, la no, votó si y no eso estoy no le haciendo culpa. una defensa de Pichetto. No, quiero está decir- No claro. le culpa, pero también claro. es cierto que acá se modificaron dos fórmulas, ¿eh? Porque hay una fórmula que es la reactualización de los saberes de los actuales jubilados y hay una segunda fórmula que es la fórmula de la B inicial, que también se modificó. Sí. De hecho, lo que busca el gobierno es modificar lo que se llama la tasa de sustitución. ¿Qué es la tasa de sustitución? Es la diferencia entre el primer haber que cobras como jubilado y el último sueldo que tenías como trabajador activo. Hoy más o menos está en el 60%, el promedio general. La ideal sería el 82% móvil. ¿Qué es lo que busca el gobierno para que la Argentina entre a la OCDE? Equiparar la tasa de sustitución de Chile, bajarla por debajo del 40% para que los futuros jubilados, que somos todos los que todavía no nos jubilamos, tengamos la posibilidad, entre comillas la posibilidad, de ir a una FJP, porque ese es el objetivo que tienen, a complementar nuestras jubilaciones. tengo que Se ir viene el cerrando. negocio de las Para ir cerrando, me FJP. gustaría dejar un solo aporte que a lo mejor sí tiene que ver con política pública de largo plazo. Nosotros tenemos una población envejecida al nivel de Europa con un 20% de adultos mayores. Y nosotros estamos preparados con un sistema previsional que en cualquier país de Latinoamérica tenemos un 10% o 12% de adultos mayores. Ese es un primer dato. Por eso hay que resignificar globalmente un sistema de previsión social. Porque nosotros arrancamos primero
con la ley de reparación histórica, el recálculo, y en 2019, así lo dice la ley de reparación histórica, tenemos que reformar un sistema que, si me dejas agregar algo, es inviable. ¿Sabes por qué? Porque tenemos 100 cajas jubilatorias, porque tenemos una caja nacional, 13 cajas provinciales, 23 municipales y distintas asociaciones. O sea que en el 19 viene la reforma. Ninguna política pública de largo plazo se puede realizar con todos los movimientos sociales en contra, con el sindicalismo en contra, con la iglesia en contra, a los tiros, a los gases y apretando a la oposición política, a los gobernadores. Eso no es una política pública de largo plazo, no se puede sostener. Bueno, les agradezco todo. Gracias, Aldo, por venir. Renato, una cosita, perdón si hice algún exabrupto. No, por favor, está todo permitido acá. Uno Pero no, 20. Soy un perjudicado. Uno no, 20. Disculpame, Sos una cosa nada más. sincero siempre. Mirá, Hace mucho vine que te caminando conozco. al canal, vivo cerca. 5 jubilados me pararon, Bueno. porque me reconocen. Con una indignación terrible. Entonces vine manejado porque soy jubilado y soy perjudicado de lo que acaba de mentir este señor, nada más. 30 Yo lo segundos. único que le quisiera decir que yo le agradezco porque él es asesor de un bloque donde Felipe Solá se preocupó por sacar la jubilación de privilegio antes de la modificación de María Eugenia Vidal, nada más. No, yo decía que esto es un paquete, Gato. ¿Sabes por qué? Porque pasó inadvertido en la reforma impositiva. Una de las cosas que se hicieron fue modificar ganancias para que los privados puedan descargarlo de un fondo de... Me decís así, esto solo. Escúchame, es esto solo nada más. Mirá, se hizo una modificación en ganancias para que las personas puedan descargar de ganancias los aportes que hagan a los fondos previsionales privados. Se viene en la AFJP, la intención es buscar un sistema mixto. Alfonso, Otro día lo gracias, explicamos. No, gracias por ustedes estar. por el espacio y no, por lo favor. que me interesaba decir es que, bueno, todas estas situaciones como son violentas generan esa violencia que después sale en la televisión y que todos terminan hablando del tirapiedras y de... No estoy justificando tirapiedras, pero convengamos que hay una violencia que no tira piedras, pero hambrea un pueblo, hambrea un montón de gente y que no puedes esperar que la gente no reaccione. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Juan, Gracias, también. gracias. Y solidaridad porque te han denunciado también esta semana, estás enfrentando causas, así que una solidaridad con todos los que socialmente la pelean día a día y sabemos del muy buen trabajo que haces para contener y no para la ebullición. Bueno, muchas gracias a todos por el Gracias a debate. ustedes Como por siempre, hacemos una pausa y enseguida continuamos aquí en Minuto 1.